Hola, para el capítulo 2, que va a ser crear un mantenimiento completo, vamos a usar adicionalmente el SQL Server 2012. Es muy importante que lo tengan instalado. Ya, vamos a empezar creando el nuevo proyecto. Seleccionamos Visual C#, Web, Aplicación Web ASP.NET MVC4. Creamos el capítulo 2. Capítulo 2. Escogemos la opción aplicación de internet para que nos complete algunos formularios predefinidos. Aceptar. Esperamos a que cargue la solución. Una vez cargada la solución, nos ubicamos en la parte de modelos y vamos a crear nuestra clase con la cual vamos a trabajar. Ustedes pueden agregarle la clase y las entidades que les gusten. El ejemplo es independiente. Yo voy a nombrar a mi clase empleado y le voy a generar los atributos correspondientes a un empleado. Como vamos a usar el framework, o estamos usando el framework MVC4 de Microsoft, este tiene una metodología que nos permite crear directamente una base de datos a partir de la clase. Es decir, nosotros definimos acá nuestras propiedades de nuestra clase, las toma las propiedades de la clase y genera las tablas correspondientes en la base de datos SQL Server. Para esto tienes que seguir unos ciertos tipos de pautas, como por ejemplo para establecer acá la primary key o la llave primaria de la base de datos. Tenemos que definir una propiedad con el siguiente formato: el nombre de la clase, como se llame la clase, I mayúscula y D minúscula, ID. Esa es una parte muy importante. Si tú colocas otro nombre que no siga ese formato, no te va a compilar y no te va a crear la base de datos, sencillamente. Los siguientes atributos pueden ser cualquiera, no importa el orden ni el tipo de dato que se les dé. Por ejemplo, le voy a crear un nombre, le vamos a crear una dirección, prop, una dirección y un teléfono. Algo corto por cuestiones de práctica nada más. String, un teléfono. Ya, una vez que definimos nuestra clase con la cual vamos a trabajar y sus atributos, vamos a generar una clase de contexto que nos permita enlazar a esta clase que va a crear con nuestra base de datos mediante un contexto. Para eso definimos una clase contexto que va a heredar las propiedades de el dbContext de la siguiente manera. Si no lo entienden muy bien, pueden leer algo sobre las clases de contexto o contexto de datos. Es muy importante un poco de teoría para poder entender bien esto. Pero acá les voy a dar, my data context. Ya, les voy a dar una pequeña vista de cómo funciona esto. Se crea una clase de contexto, se referencia el using respectivo, system.data.entity y vamos a heredar dos puntos para heredar,
dbContext. Este va a crear un objeto público dbSet que va a ser como un arreglo que va a contener una entidad, que en este caso es nuestra entidad empleado. O sea, este dbSet lo contiene a estos empleados en un arreglo de datos y lo almacena para que pueda ser compartido y usado o sacado de la base de datos y para luego usarlo en los métodos correspondientes. Empleado. Cuando creen el controller se van a dar cuenta de qué estoy hablando más o menos. Set, los métodos de acceso, get. Ya. Hasta ahí ya tenemos listo nuestro dato, nuestra clase de contexto. Basta con estas simples líneas de código para que sirva de enlace con nuestra base de datos. Pero se tiene que complementar con la configuración de a la base de datos. ¿Cómo se conecta esa clase de contexto con la base de datos? Lo que hacemos es algo muy sencillo. La clase de conexión de acá la copiamos, la pegamos, le borramos lo que no necesito, porque obviamente vamos a crear otra conexión personalizada. Hasta acá. Ya. En el nombre de la conexión es muy importante que sea exactamente el nombre de nuestra data de contexto. MyDataContext. Nuestra clase de contexto, perdón. El data source, bueno, puede ser este mismo, pero yo por regla general le coloco punto, que es lo mismo. El initial catalog es el nombre de la base de datos que se va a generar. Acá le puedes poner cualquier nombre. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que en mi base de datos existen estas tablas y vamos a crear una que empiece a ver con Z para que vean que se genera una nueva base de datos. Z tabla. Ya. Puede ser cualquier nombre. Ahora UID, en mi caso, que es SA, y el password de mi PWD igual a SQL. Eso depende mucho de cómo esté estructurado tu base de datos. Si estás usando el usuario SA, tu contraseña que estás usando acá. Y ya, eso sería todo. Grabamos. Es muy importante este paso también. Recompilamos la solución, toda la solución. Recompilamos para que identifiquen las clases que se están usando y todas las conexiones que se están creando. Ahora nos vamos a controller y agregamos el controlador. Esperamos a que cargue. Demora un poquito. Ya. Ahora, como en el tutorial anterior, el controller se tiene que llamar específicamente o exactamente como la clase empleado, punto empleado y controller, así como está. Ahora, vamos a crear un controlador con acciones de lectura, escritura y vistas. Es decir, este controlador creará automáticamente, gracias al framework de Microsoft, acciones de lectura, es decir, acciones para grabar, métodos para grabar, para eliminar, para modificar y para listar los datos. Escritura y vistas, o sea, las vistas también, las páginas con las cuales podamos usar.
Ahora, si es que todo ha salido correctamente, nos desplegamos esto y debemos buscar nuestra clase empleado, capítulo 2 models. O sea, ahí está nuestro capítulo 2 models, empleado. Nuestra clase de contexto igual, myDataContext capítulo 2 models, está en modelo. myDataContext capítulo 2 models. Agregar. Y aunque ustedes no lo crean, ya terminó nuestro mantenimiento completo. Sencillamente con el framework de automatización de Microsoft y un poco de saber cómo funciona esta estructura. Vamos a esperar a que termine la solución de cargarse y ya está. Ahora le vamos a dar en play o para que nos muestre. Antes que todo, miren, si se dan cuenta, el controller que se ha generado de empleado tiene los métodos de get por ID, crear, o sea, crear un nuevo usuario. Acá está, crear un empleado. Y así, modificar, ha creado automáticamente todos los métodos que se necesitan para hacer un mantenimiento. Y como si se han dado cuenta, utiliza la lista que creamos en el contexto, en el myDataContext. Ahí está el lista de empleados. Es decir, lo que pasa es que este dbContext accede a la base de datos, se conecta y almacena todo lo que le pedimos de la tabla empleado en lista empleado. Y finalmente en el controller, como ha accedido, ha traído todo ese arreglo de datos, lo almacena en empleado y puede ser usado como bien lo necesite. Ahora le damos play en Go Chrome y ya está listo nuestro mantenimiento. Cuando termine de ejecutarse, nos vamos a dar cuenta de que también se ha generado una nueva base de datos. Recuerden que le pusimos algo de Z y algo, no me acuerdo muy bien. A ver, vamos a nuestra base de datos. Primero que cargue la página. Siempre se demora un poco. Y tengan muy en cuenta que de repente no les va a correr bien porque tienen que deshabilitar el IIS en opciones, proyectos y soluciones. Si es que no les funciona es porque tienen que deshabilitar esta opción, nada más, y listo. A ver, ya debe haber salido. Sí, ya salió. Nos manda esta página. Como nuestro controlador o nuestra clase se llama empleado, vamos a acceder a ella. Empleado. Ya. Ahora, mientras va cargando la página, vamos a ir a la base de datos y vamos a darnos cuenta de que se ha generado una base de datos con su tabla respectiva. Actualizar. Y debe estar al último, Z tabla, ¿ves? Desplegas y ahí está la tabla empleado. Le damos seleccionar las primeras 100 filas, 1000 filas, algo así se llama, y nos debe mostrar una tabla que contenga los mismos parámetros, los mismos descripciones que tiene nuestra clase. Empleado ID, nombre, dirección y teléfono. Está vacío obviamente, y en las vistas vamos a ver que ya está conectado a la base de datos y podemos crear un nuevo empleado. Le damos un nombre, Carlos, una dirección desconocida y un teléfono 98999. Ya creamos. Se crea nuestro empleado. Revisamos para que vean que todo está correcto en la base de datos, que se ha almacenado.
el empleado Carlos con la dirección desconocida y el teléfono 9998999. Vemos que todo funcione correctamente y así estaría fácil y sencillo nuestro mantenimiento usando las herramientas de Microsoft. Vemos cómo se modifica, se modificó correctamente y se elimina, y todo debe corroborarse en la base de datos. Bueno, eso sería todo por hoy. Para el próximo capítulo vamos a hacer algo más complejo usando este mismo proyecto. Vamos a completarle con algunos tipos de propiedades más específicas como fechas, números, y hacerle, por ejemplo, las validaciones correspondientes. Bueno, hasta el siguiente capítulo.